¿Alguna vez has sentido un olor extraño en tu casa, sin ninguna explicación posible? Un perfume intenso que irrumpe en la madrugada, o un hedor que aparece y desaparece como una sombra invisible. Escúchame, no es casualidad, no es un juego de la mente. En el mundo espiritual, los olores no son simples olores, son advertencias urgentes, códigos invisibles que revelan batallas reales que están ocurriendo ahora mismo a tu alrededor, aunque tus ojos no puedan verlas. Cuando el enemigo se mueve, siempre deja huellas, y uno de esos rastros es el olor. Donde hay brujería, opresión o maldiciones no rotas, el ambiente se contamina, el aire se vuelve pesado, y esa atmósfera no proviene de Dios. Hoy vamos a desenmascarar con la luz de la palabra los 10 olores extraños que pueden ser señales de que la brujería está más cerca de ti de lo que imaginas. Si alguna vez has experimentado esto, no lo ignores. Y si conoces a alguien que necesita saberlo, adviértele ahora. Porque en la vida espiritual, ignorar una señal puede abrir la puerta a una invasión. Hay momentos en que todo parece normal, pero el alma percibe que algo no encaja, como si el mismo aire estuviera contaminado con un mensaje de peligro. Un olor sin origen natural, un perfume que no debería existir, un hedor que desafía toda lógica. Si tu corazón está en comunión con Dios, el Espíritu Santo te alertará. Atiende, no estás solo. Algo se mueve en lo invisible. El enemigo no siempre viene con ruido o violencia. Muchas veces lo hace en silencio y otras disfrazado de un aroma. El mundo espiritual tiene fragancia, tanto en la gloria de Dios como en la corrupción del pecado. La Biblia lo enseña. El incienso en el templo subía como aroma agradable a Jehová, pero el pecado y la idolatría apestaban delante de él. Sodoma, Gomorra, los ídolos ocultos, todo dejaba huella en la atmósfera y el espíritu lo percibía. Hoy, demasiados confían solo en lo que ven, pero la fe vive de un corazón que discierne. Y una de las señales más sutiles y peligrosas es el olor. No es superstición, es discernimiento. No todos los olores extraños provienen de demonios, pero muchos tampoco son casuales. Hay hogares donde, sin causa física, irrumpe un aroma desconocido. Y cuando hay oración, ayuno y búsqueda de Dios, las tinieblas se incomodan y se delatan, porque la luz siempre expone las obras ocultas. Cuando el enemigo quiere entrar en la vida de un creyente, lo hace con astucia, no siempre con escándalo, a veces con un susurro y a veces con un perfume. Y no olvides esto: desde tiempos antiguos, los brujos han usado aromas para invocar y atar, y cada invocación deja rastro. Un olor que persiste, que oprime, que inquieta el espíritu, es muchas veces una alarma del cielo. Ignorarla puede ser abrir la puerta al ataque. Y es en ese momento cuando el creyente debe despertar, no para temer, no para huir, sino para levantarse con la autoridad que el cielo ya le ha otorgado. La palabra declara que somos templo del Espíritu Santo. Y si el templo de Jerusalén estaba lleno del incienso santo y de aromas consagrados, cuánto más nuestro cuerpo, nuestro hogar y todo nuestro entorno deberían desprender la fragancia misma de Dios. Pero si un olor extraño persiste, si siempre aparece en el mismo lugar, si interrumpe momentos de adoración, si invade la casa después de una discusión, presta atención. El enemigo está usando uno de sus lenguajes más sutiles, la atmósfera. A veces es un escalofrío sin explicación, una incomodidad que no se entiende, un cambio en el aire que no se puede medir, y otras veces es un olor. Aquí es donde muchos cristianos fracasan, lo atribuyen a la casualidad, a algo normal, a algo sin importancia.
y sin saberlo, abren la puerta al enemigo. Donde no hay vigilancia, hay entrada. Donde no hay oración, hay grietas. Donde no hay luz, las tinieblas se sienten cómodas. Si el enemigo descubre que puede pasar desapercibido, lo hará. No necesita una gran entrada, le basta con que lo ignores, con que no disciernas, con que no ores. La Escritura está llena de momentos en que los siervos de Dios percibieron lo invisible, no por lo que veían, sino por lo que sentían. Eliseo discernía tanto la presencia de Dios como los movimientos del enemigo sin verlo físicamente. Daniel ayunó porque percibió que algo se movía en el espíritu. Jesús podía oler el corazón de los hombres y también el hedor del pecado disfrazado de religiosidad. Cuando María ungió sus pies con perfume puro, toda la casa se llenó de fragancia y Judas se incomodó, porque el perfume de los santos siempre incomoda a los corazones contaminados. Hoy el enemigo quiere que ignores estas señales, que pienses que son exageraciones, sugestiones o sin sentido espiritual. Pero todo en la creación tiene olor. El cielo tiene olor, el infierno también. La adoración tiene fragancia, el pecado también deja su aroma. Y si tu espíritu está afinado con el Espíritu de Dios, lo percibirá. El discernimiento no es solo para detectar doctrinas falsas o falsos profetas. También es para saber cuándo tu entorno está siendo contaminado. Si Dios te permite sentirlo, es porque te está llamando a actuar, a consagrarte, a cerrar puertas, a limpiar tu ambiente espiritual, porque el enemigo no teme los gritos, pero tiembla ante una vida rendida y santa. Si has comenzado a percibir olores extraños, no los ignores. No es obsesión ni miedo, es estar alerta, comprender que el mundo espiritual es real, que las batallas invisibles se libran cada día y que muchas veces Dios no te advertirá con una visión ni con una voz, sino con un olor. Y cuando eso ocurra, recuerda, el que discierne vence, el que ignora se expone, el que ora conquista, el que huye pierde territorio. No corras, no te escondas, no lo expliques con lógica humana. Dile al Señor: si estás hablando, quiero escuchar. Si estás mostrando, quiero ver. Si estás advirtiendo, quiero obedecer. Porque cuando un corazón está atento a la voz de Dios, incluso los olores se convierten en profecía. Y cuando hablamos de atmósferas espirituales, no hablamos de algo místico inventado por tradiciones modernas. Hablamos de realidades eternas que la Biblia menciona de principio a fin. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el ambiente espiritual que rodea a las personas es decisivo en su relación con Dios. Y dentro de esas atmósferas, uno de los indicadores más ignorados es el olor. Porque donde hay pecado acumulado, maldición oculta o prácticas de brujería, el ambiente se contamina. Y quien tiene oídos y espíritu para discernir, debe atender la voz del cielo. No necesariamente con lo que los ojos ven, sino con lo que el espíritu discierne. Y uno de los síntomas más serios y reveladores de esa contaminación espiritual es el olor que nadie puede explicar. La palabra de Dios es clara al mostrar que Él valora la pureza del ambiente. En el Antiguo Testamento, cuando su pueblo ofrecía sacrificios, lo hacía con esmero para que el aroma que subiera fuera agradable a Jehová. Ese aroma no era solo físico, era símbolo de obediencia, de corazón limpio, de adoración sincera. Por eso, cuando el sacrificio era hipócrita, Dios lo rechazaba sin titubear, como declara en Isaías 1: no soporto más sus inciensos, su culto me es carga. El olor se convierte así en un reflejo directo del corazón del pueblo, un ambiente de obediencia
desprende fragancia espiritual. Pero un ambiente de rebelión, aunque agrade al olfato humano, es hediondo delante del Dios vivo. Sin embargo, el enemigo ha distorsionado esta verdad, porque él también quiere generar atmósferas, dejar su rastro, establecer su presencia. Y una de sus estrategias más sutiles es contaminar el ambiente espiritual de un hogar, una habitación, una familia, no siempre con cosas visibles, sino con olores sin fuente física, aromas que aparecen en medio de la noche, que surgen después de una discusión cargada de ira, después de una sesión de espiritismo, después de escuchar música consagrada al ocultismo, o tras abrir puertas con prácticas que el mundo llama inofensivas, pero que en realidad son trampas. Estos olores se presentan sin aviso, sin explicación lógica, pero con un mensaje claro: algo ha sido invocado, algo se ha activado. Hoy, muchos hogares están infestados, no de suciedad física, sino de contaminación espiritual. Y esa contaminación se percibe en la atmósfera, un ambiente cargado, tensión palpable, pesadez opresiva. Y sí, también hay olores, como moho sin humedad, como basura sin origen, como humo donde no hay fuego, como perfume de flores marchitas e incluso aromas agradables que no tienen razón de existir. Todo esto puede ser señal de que la cobertura espiritual del hogar ha sido rota, porque donde no hay oración, la atmósfera se debilita. Donde no hay consagración, la oscuridad encuentra brechas. Donde no hay adoración, el enemigo avanza sin resistencia. No es coincidencia que los brujos utilicen aromas específicos en sus rituales, ni que el ocultismo emplee perfumes consagrados, esencias mezcladas e inciensos invocados. Cada olor establece una atmósfera, cada fragancia llama a algo, y lo que es llamado responde. Así como el incienso santo subía como oración al cielo, el incienso impuro se convierte en una puerta abierta al mundo espiritual opuesto. Incluso si el creyente no participa directamente en rituales, puede estar expuesto a atmósferas que otros ya han contaminado. Una casa que fue escenario de espiritismo, de prácticas de brujería o de violencia extrema, queda impregnada espiritualmente. Y si no es purificada, seguirá hablando, seguirá marcando, seguirá manifestándose, a veces en sensaciones, a veces en pesadillas, a veces en olores. ¿Por qué Dios permite que lo sintamos? Porque es parte del discernimiento. El Espíritu Santo no solo habla con palabras, también lo hace con sensaciones, con síntomas que despiertan el alma. Él no quiere que vivamos engañados. Por eso, cuando sentimos un olor sin causa física, debemos preguntarnos: ¿por qué está aquí? ¿Qué lo provocó? ¿Qué hay en mi casa que necesita ser examinado? Muchas veces esos olores son la voz de lo invisible, el eco de pactos no rotos, el susurro de lo que no hemos entregado a Dios. Y en su misericordia, Él lo permite para que despertemos, para que limpiemos, para que expulsemos lo que no le pertenece. Cuando Cristo entraba en un lugar, la atmósfera cambiaba y se purificaba. Los demonios no podían resistir su presencia. Así también hoy, donde su luz y su nombre son proclamados con autoridad, toda atmósfera contaminada debe ceder y huir. Gritaban, se manifestaban, huían, porque el Hijo de Dios jamás toleró la contaminación. Y si nosotros somos templo vivo de ese mismo Espíritu, ¿cómo vamos a aceptar olores que no vienen de Él? ¿Cómo podríamos normalizar la presencia del mal en nuestro entorno? No fuimos llamados a convivir con la oscuridad, fuimos llamados a conquistarla. No fuimos creados para respirar el hedor del enemigo, sino para vivir en el aroma de Cristo. Por eso, si en tu casa hay olores extraños, si en tu habitación hay algo que no se siente bien, si en la noche surgen fragancias desconocidas, no lo tomes a la ligera.
No digas que es el clima, no digas que es la casa vieja, no digas que es tu imaginación. Pide discernimiento, clama al Espíritu Santo, revisa tu hogar, ora, consagra, rompe pactos, elimina todo lo que no glorifica a Dios. Porque muchas veces lo que hueles es una advertencia del cielo, no para que tengas miedo, sino para que tomes autoridad. Y si no sabes cómo hacerlo, empieza invocando el nombre que está por encima de todo nombre. Porque donde Jesús es proclamado, todo espíritu contrario huye, y el olor impuro no resiste su presencia. La atmósfera cargada no soporta la alabanza genuina. La casa contaminada se purifica cuando el altar es restaurado, y el alma angustiada halla paz cuando todo se entrega al Señor. No ignores la atmósfera, no desprecies el olor, porque lo que está en el aire puede estar hablando. Y lo que Dios permite que percibas es porque quiere que actúes con fe, con autoridad, con discernimiento y con la certeza de que mayor es el que está contigo que el que intenta contaminar tu entorno. No existen casualidades en el reino de Dios. Cuando alguien empieza a caminar con Cristo de verdad, las cosas antes invisibles se vuelven evidentes. Nace una agudeza espiritual que no proviene del intelecto, sino del Espíritu. Y muchos creyentes, al profundizar en su vida de oración, comienzan a experimentar olores que jamás habían sentido, olores sin causa física, que irrumpen en plena adoración, en ayuno, en intercesión, y el alma se estremece, el ambiente se carga, todo parece igual por fuera, pero algo invisible se ha manifestado. Es entonces cuando debemos entender que estamos frente a una batalla espiritual activa. No es imaginación, no es sugestión, es la reacción del reino de las tinieblas. Porque cuando el creyente cierra puertas, rompe pactos, limpia su casa y su alma, el enemigo no se queda quieto. Hay resistencia, hay guerra, y muchas veces esa guerra se manifiesta con síntomas inesperados. Fatiga sin causa, opresión en el ambiente, objetos que caen sin explicación, sueños perturbadores y sí, olores. Porque la atmósfera espiritual no es neutra, está viva, y cuando el enemigo es confrontado, deja rastros. Uno de los más comunes es el olor de descomposición espiritual, como carne podrida, como azufre, como fuego extraño. Donde hay brujería activa, hay contaminación, y donde hay contaminación, el olor habla. En Levítico, Dios ordenó cómo purificar espacios contaminados. La lepra no solo afectaba al cuerpo, también podía invadir las casas. Y cuando una casa estaba infestada, no bastaba una limpieza superficial. Había que inspeccionar, raspar lo contaminado, sacar lo impuro y, si no funcionaba, destruir la casa entera. ¿Por qué tanta radicalidad? Porque Dios sabía que lo invisible afecta lo visible, y donde la impureza permanece oculta, sigue produciendo efecto. Lo mismo ocurre hoy. Muchos oran, pero no limpian su entorno. Claman, pero no revisan qué han permitido en sus hogares. Luego se preguntan por qué el ambiente sigue pesado, por qué los olores no se van, por qué la opresión no desaparece. La respuesta está en un principio eterno. Lo oculto no confesado, lo contaminado no limpiado, se convierte en terreno fértil para la oscuridad. Pero aquí entra el poder del discernimiento. El Espíritu Santo nos da ojos que ven y oídos que oyen. Y cuando un creyente percibe ese olor extraño y lo confronta en oración y en la autoridad de Cristo, algo empieza a romperse. Tal vez el olor se intensifique por un tiempo, tal vez el ambiente se ponga más denso antes de mejorar, pero eso es señal de que la batalla está en marcha. Como cuando Jesús se acercó al endemoniado gadareno. Antes de ser liberado, el hombre gritó con fuerza. La presencia de Cristo incomoda, la luz revela,
y los espíritus impuros saben que no pueden resistir por mucho tiempo. Así también pasa en tu casa, en tu habitación, en tu vida. Si hueles algo extraño justo cuando oras, no tengas miedo, estás tocando algo espiritual. Y aunque parezca una molestia, es una bendición. Porque lo que se revela se puede expulsar, lo que se desenmascara se puede romper, lo que se expone pierde poder. Por eso, no calles, no lo ignores, no te acostumbres jamás. Hay personas que durante años han convivido con un olor repulsivo en ciertos rincones de su casa y en vez de enfrentarlo en el plano correcto, simplemente abren una ventana, encienden una vela perfumada, colocan un aromatizante e intentan apagar con recursos naturales lo que es una señal del mundo espiritual. Pero escúchame bien, lo espiritual no se esconde con perfume. Lo espiritual se vence con espíritu. No es con aceites esenciales, es con oración ferviente. No es con limpieza física, es con autoridad bíblica. Porque cuando declaras con convicción que ese lugar pertenece a Cristo, cuando invocas el poder de la sangre del Cordero, cuando levantas un altar de adoración en medio de ese ambiente, ese olor tiene que irse, no por tu fuerza, sino porque el enemigo no resiste un espacio lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y hay algo más profundo que debes entender. A veces ese olor no es solo una señal de presencia demoníaca. A veces es un llamado urgente de Dios al quebrantamiento. Hay momentos en que el Señor permite que el creyente perciba el hedor del pecado que ha tolerado, como si el alma misma pudiera oler su propia condición, como si lo oculto ahora se hiciera evidente. Y eso, aunque incomoda y duele, es gracia, es misericordia pura. Porque Dios no quiere que vivas engañado ni que cargues con cadenas que ya fueron rotas en la cruz. Pero si las has vuelto a abrir, si has regresado a prácticas pasadas, si has permitido contaminación en tu mente, en tu casa o en tus hábitos, ese olor puede ser una alerta divina para que vuelvas a Él. No para condenarte, sino para restaurarte. Porque el Padre no solo ve, también huele. Y cuando el hijo pródigo regresó, no venía perfumado, venía con olor a cerdos, pero el Padre lo abrazó igual, porque su arrepentimiento valía más que su hedor. Hoy Dios quiere hacer lo mismo contigo. Si hay algo que huele mal en tu vida, no lo escondas, tráelo a la luz. Si hay algo que incomoda tu espíritu, no lo silencies, escúchalo, discierne, pide sabiduría, porque lo que percibes puede ser el umbral de una gran liberación, la señal de que estás a punto de romper cadenas antiguas, el susurro del cielo que te dice: es hora de purificar. Y cuando el pueblo de Dios se purifica, el ambiente cambia, la atmósfera se renueva, el olor desaparece y en su lugar fluye la fragancia viva de Cristo. No sigas viviendo en medio de una guerra espiritual sin darte cuenta. No normalices lo que es anormal. No aceptes en tu entorno lo que Cristo ya venció. Recuerda, no fuiste creado para respirar el hedor del enemigo. Fuiste llamado para ser aroma de vida en medio de la muerte. Y si estás en Cristo, ya tienes autoridad. Así que levántate, discierne, ora y permanece firme. Porque donde Cristo habita, el aire se limpia y la atmósfera cambia. Pero también recuerda, no todos los olores que advierten actividad espiritual son desagradables. Algunos llegan envueltos en una dulzura seductora, en una fragancia que aparenta transmitir paz, pero cuyo origen no proviene del cielo. Aquí el discernimiento es más crucial que nunca, porque el enemigo no siempre se presenta con horror. A veces se disfraza de luz, a veces viene perfumado. Como dijo el apóstol Pablo, Satanás se disfraza como ángel de luz. Y si puede disfrazarse, también puede impregnar el ambiente con una fragancia falsa, un aroma que no huele a santidad, sino a engaño, a falsa paz que paraliza,
a espiritualidad que seduce, pero no transforma. No todo perfume que aparece en el ambiente viene del Espíritu Santo. La Escritura habla de la unción de Jesús como olor fragante para Dios, Efesios 5:2, pero también advierte sobre el incienso extraño, el fuego ajeno y las prácticas contaminadas de un pueblo que mezclaba lo sagrado con lo profano. En Éxodo 30, Dios ordena que el incienso santo se prepare con ingredientes específicos y que nadie lo replique para uso personal, porque el olor del altar pertenece solo a Él, y manipular lo sagrado es profanar la atmósfera. Hoy, muchos han sido engañados por fragancias que no vienen del cielo, aromas a rosas que aparecen sin causa, perfumes dulces de canela o incienso floral que llenan una habitación sin que nadie haya encendido nada. Y muchos dicen, es el Espíritu Santo, pero no lo disciernen, no lo confrontan, no oran, no preguntan, Señor, ¿eres tú? Y así aceptan atmósferas que parecen celestiales, pero que esconden pactos antiguos, presencias demoníacas disfrazadas, manipulaciones espirituales vestidas de paz. Porque donde el enemigo logra convencerte de que su presencia es agradable, gana terreno. Y donde el creyente baja la guardia porque siente un aroma hermoso, sin probar los espíritus, se convierte en presa fácil. He escuchado innumerables testimonios de personas que al iniciar experiencias místicas comenzaron a percibir perfumes en sus hogares. Al principio pensaron que era un toque divino, una señal del cielo, pero con el tiempo esa dulzura venía acompañada de insomnio, pesadillas, opresión en la oración y una mente dispersa en la palabra. Algunos escuchaban voces, otros veían sombras y comprendieron una verdad que el enemigo no quiere que sepas. No todo lo que huele bien viene de Dios. Existe una dulzura que paraliza, una fragancia que adormece el discernimiento, un perfume espiritual que acaricia los sentidos, pero contamina el alma. Así trabaja el enemigo en muchas prácticas de brujería, no con miedo ni con terror, sino con seducción, con belleza superficial, con engaño cuidadosamente disfrazado de espiritualidad. Por eso tantos se sienten atraídos a rituales esotéricos, con velas, incienso, aromas y aceites, porque producen una sensación de paz, de orden, de energía pura. Pero esa sensación no es la presencia de Dios, es manipulación del ambiente, es control espiritual sin rendición a Cristo, es atmósfera alterada, sin transformación del corazón, y tarde o temprano lo que parecía paz se convierte en tormento. La Biblia no nos dice que Dios se manifiesta solo en sensaciones, sino en verdad. Jesús no declaró la fragancia os hará libres, sino la verdad os hará libres. Y esa verdad siempre viene con santidad, claridad y fruto eterno. Cuando el Espíritu Santo llena un lugar, no deja solo aroma, deja paz que transforma, convicción de pecado, hambre por la palabra, lágrimas que limpian. No hay confusión, ni sombras, ni doblez, sino libertad y adoración genuina, unción sin manipulación. Pero atención, cuando el perfume aparece sin origen, cuando inunda la habitación y no hay deseo de orar, cuando embriaga el ambiente pero apaga el fuego del corazón, cuidado, no te dejes seducir por los sentidos, ni guiar por el olfato natural. Prueba los espíritus, clama a Jesús, pide discernimiento, porque si el enemigo puede disfrazarse de ángel de luz, también puede perfumar el aire y robar los símbolos del cielo para usarlos en sus imitaciones. Así como imita la voz profética, también puede imitar el aroma, y lo hace para atrapar a quienes buscan experiencias sin buscar obediencia. Hoy más que nunca la iglesia necesita discernimiento, porque vivimos en un tiempo
donde muchos anhelan lo sobrenatural, pero rechazan la cruz. Quieren señales, pero no santidad. Quieren fragancia, pero no fuego purificador. Y ahí el enemigo construye trampas con apariencias, con sensaciones, con atmósferas que entretienen, pero no confrontan. Cuando nos acostumbramos a la atmósfera sin presencia, terminamos adorando lo superficial, y el enemigo ama operar en ambientes pasivos, cómodos, sensuales, donde puede plantar fragancias sin resistencia. Pero hay buenas noticias. Si has percibido aromas dulces sin explicación, si tu espíritu se ha sentido confundido ante olores que aparecen en momentos de debilidad, si alguna vez creíste que era Dios, pero tu corazón no tuvo paz, no estás solo. Dios está despertando tu discernimiento para que entiendas que no todo lo que huele bien es bueno, que no toda paz es verdadera, que no todo lo espiritual proviene del Espíritu Santo. Si respondes con oración, clamor y humillación, Él mismo te revelará la verdad, limpiará tu entorno y llenará tu casa con su verdadera presencia. Recuerda cuando María rompió el frasco de alabastro y derramó el perfume sobre Jesús. La fragancia llenó toda la casa, pero no era carnal, era rendición, adoración pura, quebranto y honra. Así debe ser nuestra fragancia, así la atmósfera que construimos, no con olores sin origen, no con sensaciones vacías, sino con entrega verdadera, corazones postrados, fuego santo y la fragancia que solo arde cuando el corazón late por Jesús. No temas. Si el enemigo ha querido seducirte con aromas extraños, levanta la voz, repréndelo en el nombre de Jesús. Declara la sangre del Cordero sobre tu casa. Llénala de adoración verdadera, porque donde hay verdad, el engaño huye. Y donde hay alabanza genuina, la fragancia de Cristo expulsa toda falsificación. La atmósfera se purifica, el aire se renueva y el alma vuelve a respirar el perfume del cielo. Hay olores que no se quedan en un rincón de la casa, sino que parecen ser sombras persistentes que siguen a la persona donde quiera que vaya. Puedes cambiar de habitación, de ciudad, de entorno, pero el olor sigue ahí, implacable, como una marca invisible que no se borra. Y no es físico ni psicológico. Es una realidad espiritual que va más allá de lo que el mundo natural puede explicar. Porque hay aromas que no están pegados a las paredes, sino a las cadenas del alma. Olores que no se originan en objetos, sino en ataduras no rotas. Olores que no provienen del aire externo, sino de heridas internas, de pactos antiguos, de puertas abiertas que jamás se cerraron. Y cuando esos olores te siguen, no es coincidencia. Es una señal clara y urgente de que algo en tu vida necesita ser expuesto, quebrado, confesado y purificado. La palabra de Dios advierte que hay maldiciones que viajan a través de las generaciones. En Éxodo 25, el Señor declara que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. No es un castigo caprichoso, es la consecuencia espiritual de prácticas impuras que fluyen por la sangre familiar. Cuando una familia se ha vinculado al ocultismo, la brujería, la hechicería, el espiritismo, las invocaciones, los pactos de sangre o la idolatría, esas acciones dejan huellas. Y aunque nazcas décadas después, el espíritu invocado en el pasado buscará acceso a los descendientes. Uno de los síntomas más comunes de esa herencia impura son los olores. Olores que aparecen sin causa aparente, especialmente después de orar. Olores que surgen en sueños, cuando el alma está más vulnerable. Olores que vienen acompañados de opresión, tristeza profunda, bloqueos emocionales o enfermedades crónicas sin diagnóstico. Muchas veces ese olor no es el problema, sino la evidencia de una raíz podrida.
y si no arrancas la raíz, el fruto seguirá apareciendo. Puedes mudarte, cambiar tu ropa, rehacer tu vida, pero el olor espiritual seguirá hasta que rompas la fuente que lo alimenta. He escuchado incontables testimonios de personas que fueron completamente libres después de descubrir que en su linaje había brujería nunca confesada. Algunos encontraron en sus casas objetos heredados de familiares que practicaron el ocultismo, collares consagrados, cuadros rituales, libros esotéricos, amuletos antiguos. Muchos pensaban que eran simples recuerdos, pero al comenzar a orar, el ambiente se transformaba, el olor aparecía, la opresión aumentaba, los sueños se convertían en pesadillas. Fue entonces cuando el Espíritu Santo les mostró la verdad. Debían revisar su historia, confesar lo oculto, renunciar con voz firme y limpiar su entorno con oración, ayuno y autoridad en el nombre de Jesús. Porque el enemigo se aferra a cualquier terreno que no haya sido entregado plenamente a Cristo. Y mientras algo en tu vida o en tu linaje le pertenezca, tendrá derecho legal para permanecer. No porque Dios lo quiera, sino porque el principio espiritual no ha sido roto. Y por eso hay olores que no se van con desodorante ni con incienso, se van con arrepentimiento genuino, con renuncia total, con el poder de la cruz. Solo la sangre de Cristo rompe cadenas generacionales, limpia pactos ancestrales y purifica el aire que respiras, por dentro y por fuera. Hay quienes han sido marcados por maldiciones que ni sabían que existían. Nacieron en hogares donde se practicaban rituales disfrazados de tradiciones. Es solo una costumbre de la abuela, es un rezo para la buena suerte, es un perfume para alejar malas energías. Pero detrás de esas frases había consagraciones demoníacas, pactos con entidades que siguen exigiendo cumplimiento. Y si esos pactos no se rompen en Cristo, se manifestarán, a veces como un aroma dulce que aparece en sueños, otras como un hedor insoportable que solo tú percibes, y otras como un olor de muerte que anuncia un ciclo repetitivo de enfermedad, ruina, tristeza o fracaso familiar. La buena noticia es que Cristo vino para destruir las obras del diablo. No vino solo a perdonar pecados individuales, vino a romper maldiciones, a limpiar linajes, a cortar herencias impuras. Y si hay algo en tu vida que no se va, si ese olor espiritual te sigue sin explicación, escucha bien, no estás condenado, estás a un paso de ser libre. Estás siendo llamado no por un hombre, sino por el Dios vivo, a una limpieza profunda y definitiva, no solo del ambiente que te rodea, sino del alma que habita en ti, no solo de las paredes de tu casa, sino de las páginas ocultas de tu historia, porque el Señor no quiere verte viviendo bajo la opresión de pecados, maldiciones o ataduras heredadas de tus antepasados. Él quiere verte libre, completamente libre. Y para que eso ocurra, debes invocar su nombre con sinceridad, pero también confesar lo que está oculto, renunciar a lo que te ata y entregarlo sin reservas. Muchos claman para que cambie el ambiente sin permitir que Dios cambie el corazón. Quieren que los olores de opresión desaparezcan sin abrir las puertas del alma al Espíritu Santo. Pero escucha bien, no se puede expulsar al enemigo si todavía guardas lo que le pertenece. No puedes declarar libertad si aún abrazas objetos, costumbres o pensamientos que él usa como cadenas invisibles. Por eso, hoy es el día de hacer un inventario espiritual sin concesiones. Revisa tu casa, tu habitación, tus recuerdos, tus hábitos. Pregúntate, ¿hay algo que heredaste, pero nunca consagraste a Dios? ¿Hay algo que recibiste sin conocer su origen? ¿Palabras malditas que fueron lanzadas sobre ti y todavía te persiguen?
olores que aparecen cada vez que intentas orar, avanzar o consagrarte. No lo ignores, no lo normalices, no lo justifiques, llévalo a la cruz. Cristo no teme tu historia. Él ya pagó el precio de tu liberación. Solo espera que abras el corazón, que confieses lo oculto, que le entregues lo heredado, porque lo que permanece del pasado y no se rinde al Señor seguirá contaminando tu presente. Y si el presente está contaminado, tu futuro también será afectado. Pero si rompes hoy con lo viejo, Dios abrirá lo nuevo. Si purificas tu atmósfera, el Espíritu Santo llenará tu casa con su presencia viva. Y cuando eso suceda, lo sabrás, no porque haya una fragancia física, sino porque habrá libertad real, porque ya no sentirás que la opresión te sigue, porque ya no temerás al dormir, porque el aire será liviano y tu alma respirará paz, no una paz superficial, sino la paz verdadera que brota cuando todo ha sido entregado y la raíz arrancada. Porque cuando Cristo conquista la atmósfera, permanece. El enemigo, cuando invade, no se limita a mirar, contamina, desgasta, susurra mentiras, envenena el alma poco a poco. Pero cuando Jesús entra en ese mismo lugar, no se queda observando. Él restaura, limpia, purifica el aire, la mente, el corazón y la historia. Transforma todo desde adentro hacia afuera, y lo que antes olía a muerte empieza a oler a vida. Lo que antes impregnaba tristeza se vuelve fragancia de esperanza. Porque Cristo no solo salva, Él redime ambientes, sana atmósferas y devuelve aliento donde solo había opresión. La fragancia de Cristo es real. Pablo lo declaró en 2 Corintios 2:14-15. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Esto significa que donde un creyente pisa, lleva una atmósfera distinta, un perfume que no nace del cuerpo ni de la ropa, ni de incienso humano, sino de un alma rendida. Y ese perfume no se falsifica, porque no viene en frasco, viene del altar interior donde cada mañana te postras, donde cada lágrima se convierte en ofrenda, cada herida en fragancia y cada batalla en adoración. Tal vez has convivido por años con olores que no entendías, fragancias dulces que confundieron tu discernimiento u olores densos que te hicieron temer. Pero hoy el Señor te dice: quiero que tu vida sea incienso puro. Quiero que tu casa respire mi presencia. Quiero que el aire a tu alrededor sea invadido por mi gloria cuando te postres en espíritu y en verdad. Porque el enemigo no puede resistir un ambiente lleno de adoración genuina. Huye, se retira, no soporta la fragancia que emana de un corazón quebrantado y sincero. Y puedes construir esa atmósfera hoy mismo. No necesitas fórmulas ni objetos religiosos, ni frases vacías. Solo abre tu boca y di: Jesús, limpia mi casa. Jesús, purifica mi atmósfera. Jesús, entra en cada rincón de mi historia y arranca lo que no te pertenece. Jesús, si hay algo que huele mal, muéstramelo. Porque cuando Cristo revela, también libera. Y cuando libera, la atmósfera nunca vuelve a ser la misma. No quiero ocultar nada, no quiero conservar en mi vida nada que no provenga de ti, Señor. Anhelo que el aire que respiro esté saturado de tu gloria, impregnado de tu presencia, rebosante de tu verdad. Sí, es posible vivir en un ambiente purificado por el poder de Dios. Es posible caminar por tu casa sin miedo, sin percibir sombras, sin sentir el peso opresivo en el pecho. Es posible dormir sin que el enemigo cruce tu puerta. Es posible adorar sin que nada interrumpa tu comunión. Pero para que eso ocurra, debes levantar un altar,
no físico, sino espiritual. Un altar donde cada día entregas tu alma, tu historia, tus objetos, tus recuerdos y proclamas con autoridad: todo lo que no glorifica a Cristo debe irse ahora. Es en ese altar donde el fuego de Dios desciende para consumir el olor del pecado, la huella del ocultismo, la marca del pasado, y deja únicamente el aroma vivo de la redención. La Biblia nos muestra hogares purificados, casas donde el incienso santo subía día y noche, templos lavados, ungidos y preparados para la presencia de Dios. Pero también habla de casas infestadas de lepra espiritual, de idolatría, de desobediencia, lugares que debían ser tratados o destruidos, porque el lugar donde habitas importa, porque el aire que respiras puede levantar tu fe o destruirla, porque una atmósfera contaminada apaga la oración, seca las lágrimas, interrumpe el ayuno y endurece el corazón. Por eso, hoy, con la autoridad del Espíritu Santo, te llamo a tomar posesión espiritual de tu casa. Declara que ese territorio no pertenece al enemigo. Recorre cada habitación con la Biblia abierta, proclama la palabra, adora, declara el señorío absoluto de Cristo en cada rincón. Rompe todo pacto, destruye todo objeto que represente otra fuente espiritual. Abre tus ventanas, no para que entre el aire, sino para que penetre la luz de Dios. Haz de tu casa una extensión del altar. Convierte tu sala en un lugar de adoración. Transforma tu dormitorio en un campo de revelación. Haz de tu cocina un sitio donde el pan se comparta con gratitud y bendición. Porque donde Cristo habita, todo cambia. El aire se limpia, el olor se renueva, la atmósfera se transforma, y no solo tu casa, sino también tu cuerpo, porque tú eres templo, morada santa. Si has cargado olores espirituales de pecado oculto, de heridas no sanadas, de cadenas no rotas, hoy puedes ser lavado, hoy puedes ser perfumado por la gracia, hoy puedes levantarte con el aroma de la cruz impregnado en tu alma, de modo que donde tú camines, otros digan: aquí huele diferente, aquí hay paz, aquí hay algo que no puedo explicar. Y tú sabrás que es Cristo en ti, su fragancia llenando tu vida, su presencia envolviéndolo todo. Así como el aceite derramado sobre la cabeza de Aarón descendía hasta el borde de sus vestiduras, así será contigo. El perfume de Dios te cubrirá desde la cabeza hasta los pies, desde tus pensamientos hasta tus decisiones, desde tus relaciones hasta tu descanso. No más hedor de brujería, no más fragancias del enemigo, no más olores sin origen, solo el buen olor de Cristo, solo la atmósfera del cielo, solo el perfume de la redención. Y si hoy decides rendirlo todo, limpiar tu entorno y consagrarlo, prepárate, porque los aromas del enemigo se disiparán, porque el aire será transformado, porque el Espíritu Santo caminará por tu casa, y donde Él camina, todo florece, todo respira, todo se llena de vida, todo huele a eternidad. Que el Señor te bendiga, te inunde con su fragancia celestial y purifique tu hogar, tu alma y tu historia, y que desde hoy el aire que respires sea el mismo que sopla desde el corazón del Padre. Amén.